Hola, licenciado, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Lo que pasa es que le quería comentar algo antes que empecemos lo que es la interacción en clase. Claro, dime. Lo que pasa es que yo tuve problemas con lo que es el internet durante toda esta semana que pasó y no pude asistir a las primeras conexiones que hubo. Ok. Y no sé qué habrá dado usted, qué actividad habrá enviado, alguna explicación que haya dado A ver, y eso. verás. Te voy a compartir ahorita el aula virtual para que más o menos te des cuenta de qué es lo que se hizo la semana anterior. ¿Te parece? Ok, muy bien. A ver, me das un segundito. Me confirmas, por favor, si es que se mira mi pantalla. Sí. Sí, sí la puedo observar. Perfecto. Este es el aula virtual, ¿no? Tú también tienes acceso a esta aula, ¿no? Sí sabes cómo ingresar, ¿verdad? Mande. Sí sabes cómo ingresar al aula virtual, ¿no? Claro, es similar a lo que es la plataforma de BICIC del sindicato de choferes que teníamos acá. Ok, bueno. Ingresas al aula virtual y aquí en la parte izquierda de tu pantalla vas a encontrar las asignaturas en las que estás matriculado. En mi caso, yo estoy dictando la materia de química, ¿no? Entonces, esta es la interfaz. Tú aquí donde dice calendario, tienes las sesiones en vivo que han tenido conmigo, ¿no? Entonces, mira, tuvimos una el 10 de noviembre, tuvimos otra el 11 de noviembre y esta viene a ser la tercera sesión en vivo. De todas maneras, la grabación de la sesión en vivo del 10 de noviembre y del 11 de noviembre están aquí subidas, ¿no? Donde dice grabación, tú puedes ingresar ahí y puedes revisar las clases que se impartió, bueno, las dos clases que se dio la semana anterior, ¿de acuerdo? Puedes ver el video y bueno, prácticamente está ahí toda la clase. Eso por un lado. Por otro lado, acá Sí, donde están, sí me podría repetir porque se cortó la señal. Tuve que activar los datos móviles. a ver, acá donde dice calendario, tú vas a encontrar las fechas y las horas donde nosotros tenemos las sesiones en vivo, ¿no? Tuvimos una sesión en vivo el 10 de Sí. noviembre y otra el 11 de noviembre. Y aquí si ves donde dice grabación, puedes ingresar ahí para que mires las clases. Puedes repetir las clases ahí las veces que tú desees, de las dos clases que ya hemos tenido. El día de hoy tendremos la tercera sesión, el jueves la cuarta y la próxima semana la quinta sesión. Eso respecto a las clases, a las Ya. grabaciones de las clases. Más acá abajo, dentro del aula virtual, tú vas a encontrar la temática de cada una de las unidades. Hoy día vamos a ver la unidad 3, que es tabla periódica. Pero ya vimos la semana anterior lo que es de introducción a la química y estructura atómica. Entonces acá, donde dice presentación, te puedes descargar las diapositivas de todas las clases para que puedas ir siguiendo las clases y ahí te vas a encontrar con todo lo que son conceptos, todo, bueno, todo lo que hemos visto hasta el momento. Y acá siempre vas a tener un video que te ayude a complementar el conocimiento de lo que vimos. Y en este caso, bueno, hay simuladores de química que también puedes ingresar y jugar un poco online. De todas maneras, en los videos de las clases que ya hemos tenido, les indiqué más o menos cómo funcionan estos simuladores. Lo puedes tú ver al momento que puedas, que te pongas a ver las clases, las que ya tuvimos más que nada. Más acá abajo Claro. tenemos esto. Tenemos una lección 1, que es una pequeña prueba. Esto se va a habilitar a partir del 23 de noviembre, la próxima semana. Esto todavía no está habilitado, pero los deberes de la nota 2, la nota 3 y la nota 4 ya están habilitados. Tú ingresas aquí y te descargas aquí, está un archivo de Word. Te descargas y puedes ahí y ahí realizando Ya. las tareas. Las tareas están acorde a lo que se ha visto en clases,
está acorde a lo que se tiene en las diapositivas. Y también te recomiendo que leas estas de acá, al menos para realizar la tarea 2. Lee esto que dice química, una ciencia interdisciplinaria. Vas a encontrar ahí las fórmulas para lo que son cambios de temperatura, que está algo de una tarea. Y eso es todo. Aquí dentro de las tareas también encuentras las fechas máximas en las que puedas tú subir las tareas. Me parece que todas están para la siguiente semana, entonces tienes tiempo más que suficiente para realizar la tarea. Si tienes alguna duda, si tienes algún problema realizando alguna tarea, algo que no esté claro, te puedes comunicar conmigo al siguiente número. No sé si es que le copias. Es el 0984066301. Repítamelo, por favor. 0984 Ya, 06 ya, 6301. ya, ya. Ok, licenciado. Sí, agrégame al WhatsApp, mándame un mensajito para yo también ponerte en un grupo de WhatsApp que creamos y ahí cualquier novedad, cualquier inquietud que tú tengas, me escribes un WhatsApp. Si necesitas algún tipo de tutoría, igual la coordinamos. Los horarios de tutorías están de 6 a 8 de la noche todos los días. Obviamente me escribes antes, ¿no? Indicándome que vas a necesitar la tutoría para poder coordinar ahí. En el caso de que sea necesario, ¿no? Lo que sí te recomiendo es que vuelvas a mirar los videos de las clases que ya se dieron. Como ya te indico, están aquí las tareas ya subidas. Puedes adelantar las tareas que puedas. Si es que hay algún ejercicio, si es que hay algún tema de la tarea que no esté claro, me escribes al WhatsApp, te puedo solucionar el problema ahí inmediatamente. Caso contrario, si es que no es tan sencillo, ya coordinamos una tutoría. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ujú. Eso sería, vamos a ver si es que hay más, si es que está en el resto de... Me enviaste un mensaje ahorita. Los documentos al momento de subir las actividades a la plataforma, ¿se las sube en archivo de Word o, o en PDF? ¿Perdón? Si al momento de uno subir las tareas a la plataforma, ¿se las sube en archivo PDF o en archivo de Word? En archivo PDF, por favor. Ok. Ujú. Vamos a ver si están el resto de estudiantes ya conectados. Y qué buenas noches, presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí iniciando clases de ingeniería. Listo. Lo estoy añadiendo a la persona que me envió ahorita el WhatsApp. Es Jonathan Cedeño, ¿no? Ujú. A ver, ahorita voy a agregar a Jonathan y creo que ya por honor al tiempo vamos a dar inicio. Muchas gracias, licenciado, por la información, porque era nulo en ese sentido. Sí, ahorita en este momento, Jonathan, te acabo de ingresar a un grupo que habíamos creado para que estés al Ya, tanto. Ya sabes, cualquier duda, cualquier cuestión, con toda confianza me escribes nomás. De todas maneras, ya te indiqué dónde están los videos de las clases para que te iguales y las tareas que debes realizar, ¿no? ya, muy bien. Otro estudiante, Dani Montalbán, también me está escribiendo ahorita.
No sé si tuvieron problemas ingresando a los links. Los links están subidos ya en el aula virtual. Me parece que este estudiante no tiene todavía el link. Voy a agregarle al grupo para enviar el link al grupo, ¿no? Ya. Y de ahí sí ya damos inicio. Listo, creo que ahorita ya va a ingresar él también. Ujú. Listo, añadamos acá a Dani Montalbán y bueno, damos inicio ya con las clases. Ya. A ver, chicos. Vamos a ver qué puntos estamos. Estamos apenas 3 personas. Estamos 3 personas. Esperemos un minuto más e iniciamos con los que estamos, ¿sí? A ver, mandémosle a Dani que no puede ingresar. Mandémosle el link. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp el link de esta reunión, ¿ya? Porque parece que hay personas que tienen problemas para ingresar. Bueno, ya demos inicio, yo creo. Sí, por honor al tiempo ya. Estamos apenas 2 estudiantes. Bueno, chicos, demos inicio. Marcelo, tú sí estuviste, ¿no? Las 2 clases anteriores. Sí, Inge, buenas noches. Ya, perfecto. Bueno, Jonathan, por problemas de conectividad, me dice que no pudo unirse a las clases anteriores. Esta es la primera clase que va a estar conjuntamente con nosotros, pero bueno, si nos recuerdas, Marcelo, ¿qué fue lo que vimos la semana anterior? El primer tema, la primera sesión, vimos sobre qué es la química, los conceptos básicos, qué es materia, los estados. Ujú, así es. La segunda sesión vimos los de actual. Eso, Inge. Sí, entonces, bueno, la primera sesión, tanto para Dani como Jonathan, que se están uniendo recién esta semana, les recomiendo que revisen en el aula virtual, están las grabaciones de la sesión 1 y 2 para que puedan revisar y se pongan al día. Como nos contaba Marcelo, en la primera sesión vimos todo lo que es definición de química, vimos lo que es definición de química, vimos lo que son estados de la materia, cambios de estado,
Y en la segunda sesión, la última clase, estuvimos mirando lo que es la concepción del átomo, lo que son los modelos atómicos y cómo fue cambiando esta concepción y estos modelos desde la antigüedad hasta el modelo atómico actual. Eso, chicos. En honor al tiempo, voy a iniciar ya con el tema que tenemos que ver el día de hoy. El día de hoy tenemos que ver lo que es tabla periódica. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar rápidamente con eso. ¿Me confirman si es que se miran las diapositivas, por favor? Sí, sí se puede observar. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra reunión presencial, bueno, semipresencial del núcleo temático 3, donde vamos a revisar todo lo referente a la tabla periódica. No sé si alguien me ayuda, Marcelo, puede ser Dani, ¿qué entienden por tabla periódica? Si es que saben lo que es una tabla periódica, no sé si me cuentan su idea de lo que tienen acerca de una tabla periódica para poder dar inicio ya con la clase. La tabla periódica sería la representación de todos los elementos que se han encontrado. ¿Ya? Sí, puede ser. ¿Qué más se les ocurre cuando escuchan tabla periódica? ¿Qué definición tienen ustedes de esto, de la tabla periódica? ¿Alguna otra definición que no, aparte de la que ya nos ayudó el compañero? Bueno, Pues a ver, dime. cuando nosotros escuchamos lo que es tabla periódica, se nos viene primeramente a la mente que es todos los elementos de una tabla o sea, todos los elementos que contiene la Tierra, mejor dicho, porque es de todos los lugares que se ven estos elementos, ya Correcto. sea metales, no metales, eh, y entre otras. Correcto. Bueno, básicamente la tabla periódica viene a ser una tabla donde se encuentran clasificadas y distribuidas todos los elementos conocidos de la Tierra, ¿no? Todos los elementos químicos que nosotros conocemos se encuentran clasificados y distribuidos en la tabla periódica. ¿Distribuidos cómo? Según sus propiedades químicas, según sus características físicas, se les va agrupando en grupos y en familias. Eso es lo que vamos a ver durante la clase de hoy. Entonces recuerden, la tabla periódica no es más que una tabla en la cual se encuentran clasificados y distribuidos todos, absolutamente todos los elementos químicos que se encuentran en la Tierra. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cuál es el objetivo. El objetivo de este núcleo temático 3, cuál es el objetivo de que nosotros miremos lo que es la tabla periódica. Nos dice que es profundizar en la ley periódica para permitir la clasificación de los elementos, simplificando el conocimiento y la descripción sistemática en función de las similitudes que los mismos presentan. Ese es el objetivo de este núcleo temático, ¿no? Me confirman si se me escucha bien, ¿no? Sí, Inge. Perfecto. ¿Cuáles son las competencias que nosotros vamos a desarrollar durante esta clase? Bueno, en primer lugar, vamos a conocer, vamos a desarrollar la competencia para que ustedes conozcan lo que son las tríadas de Dobereiner y las octavas de Newlands. Estas, tanto las tríadas de Dobereiner y las octavas de Newlands, fueron los primeros intentos históricos que hubo por clasificar los elementos químicos, ¿no? Ya vamos a ver en el transcurso de las diapositivas cómo es que tanto las triadas y las octavas estaban organizadas, cómo fue que se postuló esta clasificación y por qué razón no se la sigue utilizando hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver la tabla periódica de Mendeleev, que se podría decir es una tabla ya más completa, muy similar a la tabla periódica que tenemos nosotros en la actualidad. Vamos a ver cómo está clasificada la tabla periódica moderna. Vamos a ver lo que es la ley periódica y vamos a revisar las principales propiedades periódicas que tienen cada uno de los átomos, ¿no? Donde vamos a revisar lo que es el radio atómico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad.
recordemos que cada una de estas propiedades químicas le van a otorgar al átomo o le van a otorgar al elemento una característica, la cual le va a permitir a este átomo o elemento ser clasificado como un metal, un no metal, e incluso de estas propiedades dependerá el tipo de enlaces que pueda realizar el átomo, ¿no? Va a depender también de estas propiedades la capacidad que tiene el átomo para poder juntarse con otros átomos y poder reaccionar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Por mi parte, no, licenciado. No sé de los otros compañeros. Si no hay dudas hasta aquí, nos vamos de lleno ya con las tríadas de Dobereiner. ¿No hay dudas? ¿Todo claro hasta aquí? Listo. Sí, Inge. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con la primera clasificación de elementos. Vamos a dar inicio con la primera clasificación de elementos. Un ratito, ahorita me acaba de escribir Dani Montalbán, me dice que está con un poco de mala conexión. Bueno, te recomiendo que escuches la clase y una vez que la clase haya sido subida al aula virtual, puedes revisar los videos, ¿no? Pero igual cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, lo puedes realizar directamente aquí en la clase o si no, me escribes al WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera clasificación, el primer intento de clasificar los elementos químicos. Esto sucedió en el año de 1817 con Dobereiner, quien lo que hizo fue darse cuenta que existen algunos conjuntos de elementos que tienen alguna característica similar, como es el caso del calcio, el estroncio, el bario, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el selenio y el teluro. Dobereiner se dio cuenta que estos elementos comparten algunas características similares. Entonces, él propuso o postuló clasificar a estos elementos que tienen características similares en triadas, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Triadas 3, eso fue la primera postulación para clasificar los elementos químicos que la hizo Dobereiner. Como les digo, en grupos de 3. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos comparten algún tipo de similitud, algún tipo de característica igual, y por eso Dobereiner postuló que se los puede clasificar de esa manera. ¿Cuál fue el problema de esta clasificación? Que no se encontró el número suficiente de triadas para poder construir un sistema convincente y poder armar una tabla periódica como la que tenemos nosotros en la actualidad. Si bien es cierto, existen estas triadas que vienen a ser elementos de grupos de 3 que comparten algún tipo de característica, no hay las triadas suficientes como para poder clasificar todos los elementos conocidos en una tabla o en un sistema convincente. ¿De acuerdo? Entendido entonces lo que son las triadas de Dobereiner, entendido por qué este sistema de clasificación de Dobereiner no pudo continuar hasta la actualidad, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahora que ya sabemos lo que son las triadas de Dobereiner, vamos a continuar con el siguiente sistema de clasificación de elementos químicos que se propuso. Esto lo propuso Newlands en el año de 1863. Newlands propuso la ley de las octavas. ¿Qué es la ley de las octavas? Él se dio cuenta que si nosotros ordenamos los elementos por su masa atómica, pilas, ¿no? Aquí es masa atómica, aquí en la diapositiva se han comido la M, ¿no? Él se dio cuenta, Newland se dio cuenta que si nosotros organizamos los elementos por su masa atómica de una manera ascendente, es decir, desde el elemento menos pesado al más pesado, observó que cada 8 elementos, las moléculas tenían algún tipo de similitud. Cada 8 elementos se repetían propiedades similares. Es por eso que Newlands propuso clasificar a los elementos químicos por octavas. Por esta razón que les cuento. Cada 8 elementos, él se dio cuenta que existía algún tipo de similitud. ¿De acuerdo?
¿Sí o no? ¿Estamos claros con esto de las octavas? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Inge. Ujú. Entonces, Sí. recapitulando, el primer intento por clasificar a los elementos químicos en un sistema fue Dobereiner, que postuló las triadas, ya que había conjuntos de 3 elementos que tenían propiedades similares. El segundo intento fue en cambio de Newlands, quien propuso la ley de las octavas, ya que se dio cuenta que si nosotros organizamos nuestros elementos químicos según su masa atómica, cada 8 elementos existen propiedades comunes entre estos elementos. Es por eso que decidió él organizar los elementos mediante octavas. ¿Qué pasó después de Newlands? Después de Newlands llegó Mendeleev y Meyer en el año de 1869. Ellos sugirieron el mismo patrón organizado de los elementos conocidos en grupos de 8 elementos en orden de masa atómica creciente. Entonces ellos se quedaron con el postulado, ¿no? Se quedaron con el primer postulado de Newlands, ¿no? Ellos tomaron esto como cierto y esa fue la base para ellos de empezar a organizar su tabla periódica. Se dieron cuenta que sí, es verdad, cada 8 elementos existen grupos que existen elementos que tienen propiedades similares en orden de masa creciente. Es decir, organizamos los elementos de menos pesado a más pesado según la masa atómica y cada 8 elementos tienen esta similitud, ¿no? Razón por la cual se clasifican los elementos de esa manera. ¿Cuál fue la diferencia entre la tabla periódica de Mendeleev con la de Newlands? Mendeleev cambió el orden de ciertos elementos para que se cumpliera la semejanza en estas propiedades, ¿no? Respecto a las del mismo grupo. Y tan solamente incluyó en su tabla periódica 63 elementos, que eran los 63 elementos que eran los conocidos hasta esa fecha, ¿no? Entonces, básicamente Mendeleev siguió con la manera de organizar de Newlands, pero realizó pequeños cambios para que nos coincidan estos grupos de 8 en las familias que, bueno, ya conocemos hasta ahora, y los elementos tengan estas propiedades similares. Y la diferencia de la tabla de Mendeleev con la tabla periódica actual es que la tabla de Mendeleev se construyó apenas con 63 elementos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que se necesite que repita hasta este momento? Estamos claros, ¿no? Supongo que si no hay preguntas, todo está entendido. ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Sí, Inge. Perfecto, ya. Bueno, entonces la tabla periódica de Mendeleev es lo más cercano que nosotros tenemos a la tabla periódica actual. Como pueden ver acá en el gráfico de acá de Mendeleev, es una tabla periódica muy similar a la tabla periódica que tenemos el día de hoy, con la única diferencia que esta tabla tiene apenas 63 elementos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver ya las características de la tabla periódica moderna. Como pueden ver es súper similar a la de Mendeleev, solo que esta obviamente está más completa, ¿no? En cuanto a los elementos conocidos. Nuestra tabla periódica moderna está dividida tanto en periodos como en familias. Los grupos o familias se encuentran acá en la parte superior. Tenemos nosotros el grupo 1A, el grupo 1B. Todos estos de aquí de la mitad nos saltamos. Ya van a ver por qué. Entonces tenemos el 1A, el 2A. Tenemos acá el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Esos son los grupos. Y acá en cambio tenemos el 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B y 10B. Todos estos grupos B son conocidos como metales de transición. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los periodos, tenemos nosotros divididas nuestra tabla periódica moderna en 7 periodos. Tenemos el periodo 1, el periodo 2,
el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y el periodo 7. Entonces, los grupos o familias se dividen de manera vertical y los periodos de manera horizontal. Estos periodos nos van a indicar el número de niveles de energía que tiene cada uno de los átomos que se encuentran en el periodo. Por ejemplo, los elementos que se encuentran en el periodo 1, tenemos el hidrógeno y el helio, ¿verdad? Estos elementos tienen apenas un nivel de energía, por lo cual pueden aceptar máximo 2 electrones. El hidrógeno 1, el helio 2. Sí, ¿verdad? En el periodo 2 tenemos 2 niveles de energía. Tenemos el nivel S y el nivel P. Recordemos que en el nivel S caben hasta 2 electrones y en el nivel P caben hasta 6. Entonces, nuestros elementos del periodo número 2 pueden tener hasta 8 electrones, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos los del periodo 3 que tienen 3 niveles de energía, los del periodo 4 con 4 niveles de energía, periodo 5, 5 niveles de energía, periodo 6, 6 niveles de energía y periodo 7, 7 niveles de energía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en la que se clasifica la tabla periódica moderna. Periodos que nos indican el número de niveles de energía que tenga el elemento en cuestión y los grupos o familias que nos van a indicar más o menos las características que tienen estos elementos, ¿no? Tenemos acá metales de transición. Tenemos acá también en la familia 3A un poco más de metales. Tenemos acá no metales. Tenemos halógenos y gases nobles. Pero bueno, esto ya vamos a seguir viendo más adelante la clasificación precisa según los grupos o familias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo entendido hasta acá, chicos? Sí. ¿Me podría repetir la pregunta? Discúlpame, se escuchó entrecortado. No era ninguna pregunta, sino que ya estaba todo claro hasta el momento. Ah, ya, perfecto, perfecto. Mil gracias y disculpa, se te escuchó entrecortado, pero bueno, continuemos. Justo aquí lo que les había ya explicado, ¿no? Nuestra tabla periódica moderna está dividida en grupos y periodos. ¿Qué son los grupos? Son las columnas verticales, ¿no? Las que están acá, verticales. Estas son grupos. Tac, tac, tac. Entonces, los grupos son las columnas verticales que simbolizan con números romanos y números naturales del 1 al 18 para que los elementos de propiedades semejantes se ordenen uno debajo del otro. Cada grupo se divide en un subgrupo. Tenemos los grupos A y los grupos B. Ya les dije, ¿no? Tenemos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y todos los grupos B son los que están acá abajo, que vienen a ser los metales de transición. Y tenemos los periodos, que corresponden a los niveles de energía. Son 7 filas horizontales, como les había dicho. Periodo 1, un nivel de energía. Periodo 2, 2 niveles de energía. Periodo 3, 3 niveles de energía. Y así sucesivamente hasta el 7º nivel de energía. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que hemos visto de grupos y familias, tenemos nosotros aquí la manera en la que se clasifican la tabla periódica moderna. Tenemos que en el grupo 1A tenemos la familia de los metales alcalinos. Todos los elementos que se encuentran dentro de ese grupo 1A son metales alcalinos. Obviamente a excepción del hidrógeno, ¿no? Que el hidrógeno sí lo encontramos de manera gaseosa. Pero de ahí para abajo, todos, absolutamente todos son metales alcalinos. En el grupo 2A tenemos todo lo que son los metales alcalino-térreos. ¿De acuerdo? En el 3A
tenemos los que son los metales térreos. En el 4A tenemos los carbonoideos. Sabemos que son carbonoideos porque aquí nuestro primer elemento va a ser el carbono, ¿sí? En el 5A tenemos los nitrogenoides, ¿sí? En el grupo 6A, los calcógenos. En el grupo 7A, los halógenos. Y en el grupo 8A, los gases nobles. Aquí tenemos el neón, el xenón, el criptón. Ya les había dicho en una clase anterior que estos gases nobles se denominan así nobles porque no reaccionan con nada. Son los únicos elementos que no son capaces de reaccionar absolutamente con ningún otro elemento. Acá, todos los del grupo B vienen a ser metales de transición. Y tenemos acá también los elementos de tierras raras, ¿no? Que por lo general se los ubica siempre por debajo de la tabla periódica. Son elementos que muchos de ellos son elementos teóricos, no se encuentran en estado natural en la naturaleza y por eso se les clasifica aparte de la tabla periódica, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta en cuanto a los grupos, en cuanto a la clasificación de la tabla? De mi parte sí está claro, Inge, no sé, los compañeros. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Para continuar. Sí, Inge. Listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre los elementos metálicos y no metálicos, ¿no? Ya que como pueden ver acá en la clasificación de la tabla periódica, miren, tenemos metales alcalinos, metales de alcalina tierros, metales de transición, metales térreos y hasta aquí más de la mitad de todos los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica vienen a ser compuestos metálicos, ¿verdad? Y acá los carbonoideos, los nitrogenados, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles son los elementos que corresponden a los no metales. Entonces vamos a ver cuáles son las características que tienen tanto los metales como los no metales, recordando que la gran mayoría de elementos que nosotros tenemos distribuidos en la tabla periódica son metales, ¿no? Entonces vamos a ver las características principales. En primer lugar, los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿verdad? Todos sabemos que un metal es fácil de calentar, puede conducir fácilmente el calor y también es capaz de conducir la electricidad, ¿verdad? Por otro lado, los no metales son malos conductores de calor y también son malos conductores de electricidad. Un ejemplo de un no metal, por ejemplo, el cloro. El cloro es muy difícil que transmita calor y mucho peor la electricidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Vamos a continuar con otras características. En cuanto a los metales se caracterizan por ser elementos muy maleables y dúctiles, mientras que los no metales no son maleables ni tampoco son dúctiles. ¿A qué nos referimos con maleables? Que se los puede manipular, no pueden cambiar de forma. ¿Qué más? Los metales tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿no? Recuerden qué era la fusión. La fusión era cuando pasábamos de estado sólido a estado líquido. Eso es fusión. Entonces, este punto de fusión de un metal es muy, muy alto en cuanto a temperatura. Tiene un punto de fusión bastante alto. Mientras que en los no metales, los puntos de fusión y los puntos de ebullición son bajos. Los no metales pueden fusionarse a bajas temperaturas. De la misma manera, ebullen, se transforman a estado gaseoso a bajas temperaturas. Los metales no. Los metales siempre van a necesitar de temperaturas altas, ¿no? ¿Qué más? Cuando un metal reacciona, por lo general se oxida, ¿no? Al momento que nosotros estamos oxidando un elemento, quiere decir que este elemento está perdiendo electrones, es lo que sucede con los metales. Al reaccionar pierden electrones y forman cationes, que vienen a ser iones con carga positiva. Al contrario, los no metales, al momento que reaccionan, ellos no pierden electrones, ellos aceptan los electrones, es decir, se reducen y forman aniones, que vienen a ser iones de carga negativa. Entonces, los metales al reaccionar forman iones
de carga positiva o cationes, y los no metales al reaccionar forman aniones o iones de carga negativa. ¿Sí? En cuanto a los números de valencia, los números de valencia de los metales por lo general vienen a ser 1, 2 o 3. ¿Por qué razón? Porque los metales se encuentran hasta acá, hasta el grupo 3A. Entonces, por eso tienen valencia 1, valencia 2 y valencia 3, ¿sí o no? Mientras que los no metales tienen valencia de 4 o más. ¿Por qué razón? Porque están ellos desde acá, desde el grupo 4A, 4A, 5A, 6A, 7A. Entonces, la valencia de ellos va a ser siempre mayor a 4 en los no metales. Recuerden, los gases nobles, al no reaccionar con nada, ellos no tienen números de valencia. Los gases nobles no tienen ningún número de valencia, ya que cumplen con sus 8 electrones en el último nivel de energía y no reaccionan absolutamente con nada, ¿no? Más características acerca de los metales. Los metales son capaces de formar compuestos iónicos con los no metales, mientras que los no metales, por supuesto, también forman compuestos iónicos al reaccionar con los metales. Los metales no son capaces de reaccionar entre sí. Los metales no tienen esa capacidad de reaccionar entre sí. Máximo, y los metales pueden formar una aleación, como es el acero, ¿no? El acero es una aleación de hierro y estaño. Eso es lo que pueden hacer los metales. Ellos no reaccionan, máximo forman una aleación entre ellos. Mientras que los no metales sí son capaces de reaccionar entre sí. De hecho, cuando se reaccionan entre dos no metales, se suelen formar compuestos covalentes. ¿Sí? Y bueno, aquí un poco de los tipos de reacciones que tienen tanto metales como no metales. Si nosotros mezclamos un elemento metálico con un halógeno, vamos a obtener una sal. Si mezclamos un elemento metálico con el oxígeno, vamos a obtener un óxido metálico. Mientras que si mezclamos un compuesto no metálico con otro compuesto no metálico, vamos a obtener un compuesto con enlace covalente. Mientras que si mezclamos un no metal con el oxígeno, vamos a obtener un óxido metálico. Y eso, chicos, las principales diferencias entre metales y no metales. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión, algo que no esté claro. ¿Hasta ahí? De lo que es el compuesto covalente, se refiere a lo que es un compuesto del mismo, o sea, de la misma categoría. Sí, básicamente el compuesto covalente se forma cuando nosotros mezclamos dos compuestos no metálicos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El monóxido de carbono está acá. Vamos a ver dónde está. Miren, el monóxido de carbono. Mezclamos carbono con oxígeno. Dos compuestos no metálicos. Entonces, estos dos elementos se unen mediante un enlace covalente. Es un enlace fuerte, un enlace muy difícil de separar. Eso es a lo que nos referimos con la mezcla de dos compuestos no metálicos. Carbono y oxígeno son dos no metálicos, forman un enlace covalente. No sé si está ahí más claro con respecto a esto del enlace covalente. Sí, ya ahorita ya. Entonces, básicamente, estos compuestos covalentes se forman cuando mezclamos dos no metales, ¿no? Y recuerden, los no metales vienen a ser todos los que están aquí. Desde aquí, desde el carbono. Así, todo esto es no metal. Y los metales, hasta acá, hasta el grupo 3A, donde está el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, todos estos son metales, ¿no? De aquí del 3A para acá, todo es metal. Y del 4A para acá, en cambio, tenemos los no metales. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Ya entendí. Seguro, chicos, todo claro hasta ahí. Sí, De mi Inge. parte, sí, Inge. Perfecto. Vamos a continuar entonces.
Ahorita nos toca mirar todo lo que son propiedades atómicas, ¿no? Dentro de las propiedades atómicas vamos a revisar lo que es el radio atómico, lo que es la electronegatividad, lo que es la energía de ionización y la afinidad electrónica. Estas 4 propiedades atómicas son 4 propiedades que básicamente nos van a decir cuáles son las características de los elementos que se encuentran clasificados dentro del mismo grupo, ¿no? Por lo general, elementos con una electronegatividad similar van a estar siempre por ahí clasificados de la misma manera en la tabla periódica, ¿no? Vamos a iniciar con lo que es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es la distancia promedio entre el núcleo del átomo y la capa de electrones más extrema. Recuerden lo que vimos la clase anterior. Decíamos que según los modelos atómicos, todos los átomos tienen un núcleo y alrededor de este núcleo se distribuyen los electrones en niveles de energía, ¿verdad? Entonces, el radio atómico viene a ser la distancia entre este núcleo y el último electrón que se encuentra en el último nivel de energía. Ese básicamente viene a ser el radio atómico. Hagan de cuenta que es el radio de un círculo. ¿Sí o no? El radio de un círculo, ¿cómo lo medimos? Desde el centro del círculo hasta el borde del mismo, ¿no? Lo mismo es el radio atómico. Es esa distancia entre el núcleo del átomo hasta la capa de electrones más externa. Ese es el radio atómico. ¿Sí? Miren lo que dice acá. Nos dice que el radio atómico es la mitad de la distancia internuclear cuando el átomo está formando un enlace covalente. Entonces, cuando nosotros tenemos 2 átomos que están formando un enlace, el radio atómico viene a ser la mitad de esta distancia internuclear, ¿no? Tomando en cuenta que la distancia internuclear es la distancia entre los 2 núcleos de los 2 átomos que están juntos, el radio atómico viene a ser justamente la mitad, ¿no? Desde el centro del núcleo hasta la capa electrónica más externa. Ese es el radio atómico. ¿Cómo crece, cómo aumenta el radio atómico? El radio atómico aumenta desde el nivel más bajo de energía hasta el nivel más alto. Entonces, los elementos con el nivel de energía 1 van a tener menos radio atómico, mientras que los que se encuentran en el nivel 7 van a tener más radio atómico. Y de la misma manera, disminuye de izquierda a derecha. Entonces, los elementos que se encuentran ubicados acá en la parte izquierda de la tabla periódica van a tener siempre un mayor radio atómico que los que se encuentren distribuidos acá al lado derecho. ¿Preguntas con el radio atómico? ¿Algo que no esté claro? No, Ángel. Listo. Entonces, estamos claros, ¿no? Con lo que es esta propiedad del radio atómico. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que es la energía de ionización. Bueno, la energía de ionización básicamente es la energía mínima que se necesita para arrancar un electrón de un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo. Entonces, básicamente lo que nos dice la energía de ionización, suponiendo que nosotros tenemos un elemento en estado gaseoso, ¿cuánta energía necesitamos para que este elemento libere un electrón y se convierta en un ion? Eso básicamente es la energía de ionización. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está esta fórmula, ¿no? Que nos dice que nosotros tenemos un elemento gaseoso, por eso le ponen la G entre paréntesis. ¿Cuánta energía nosotros necesitamos para que este elemento libere un electrón y se convierta en un ion? Esa básicamente es la energía de ionización, chicos. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros, Listo, chicos? Inge. Sí, entonces ya hemos visto lo que es el radio atómico y hemos visto lo que es la energía de ionización. Ahorita nos toca ver lo que es la afinidad electrónica. La afinidad electrónica básicamente es el cambio en la energía que resulta de agregar un electrón a un átomo en estado gaseoso. Entonces acá, la energía de ionización era la energía que nosotros necesitábamos para que este elemento en estado gaseoso pierda un electrón, ¿no es cierto? Mientras que la afinidad electrónica, en cambio, es la energía que necesitamos para que este elemento gaseoso sea capaz de agregar un electrón. ¿Sí? Esa es la afinidad electrónica. Finalmente, vamos a revisar lo que es el concepto de electronegatividad. De todas las propiedades atómicas que hemos visto, la electronegatividad viene a ser la propiedad electrónica más importante al momento de estudiar química. ¿Por qué razón? Porque la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí cuando forma parte de un enlace covalente. Entonces, si la electronegatividad nos indica la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, básicamente la electronegatividad nos va a decir cuál es la capacidad que tiene el átomo para reaccionar con otro átomo y formar un nuevo elemento. Y como habíamos visto ya, la química es la ciencia de las sustancias, la ciencia de los cambios, ¿no es cierto? Estudia los cambios. Entonces, la electronegatividad viene a ser una propiedad atómica fundamental al momento de estudiar química, precisamente por esto, porque la electronegatividad nos va a indicar cuál es la capacidad de un átomo para poder reaccionar, nos va a indicar cuál es la capacidad de un átomo para poder atraer electrones y poder formar nuevos compuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo está distribuida la electronegatividad dentro de la tabla periódica? La electronegatividad disminuye en cuanto a lo que, a lo que se avanza en las diferentes familias, a los diferentes niveles, perdón. Siempre los elementos que se encuentren acá más arriba van a tener mayor electronegatividad, los que están acá abajo van a tener menor electronegatividad, y esta electronegatividad va a aumentar siempre de izquierda a derecha. Siempre el elemento que se encuentre más a la derecha va a ser más electronegativo que el que se encuentra a la izquierda. Y si decimos que el más electronegativo se encuentra arriba, ¿cuál vendría a ser el elemento más electronegativo de todos? El que tiene la mayor capacidad de reaccionar. Recuerda, la electronegatividad siempre va a ser mayor arriba y a la derecha. Entonces el elemento más electronegativo que nosotros tenemos es el flúor. Recuerden, los gases nobles no, ellos no entran en la discusión porque ellos no reaccionan con nada. Entonces, si estamos hablando de electronegatividad y la capacidad de un átomo para reaccionar, siempre el de más arriba va a ser más electronegativo que el de abajo y siempre el de la derecha va a ser más electronegativo que el de la izquierda. Entonces, si hablamos de electronegatividad, el oxígeno es más electronegativo que el calcio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encuentra en la tabla periódica más arriba y más a la derecha. ¿Sí o no? Y el más electronegativo de todos vendría a ser el flúor, que es el que está más arriba y más a la derecha de todos. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Chévere. Sí, Entonces hemos revisado estas cuatro propiedades, estas cuatro propiedades intermoleculares, ¿no? Hemos visto ya lo que es el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Ahora nosotros tenemos que ver lo que son los números o estados de oxidación. Entonces, básicamente, los números o estados de oxidación vienen a ser los, números enteros que representan el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Básicamente, estos estados de oxidación nos indican cuántos electrones tiene nuestro átomo acá en la última capa, en el último nivel de energía. Hay una ley
química que se llama la ley del octeto, que nos dice que los átomos siempre buscan tener 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, por ejemplo, elementos que tengan 6 electrones en su último nivel de energía, les faltan 2 electrones para cumplir la ley del octeto y es por eso que tienen número de oxidación o número de valencia 2, porque pueden compartir hasta 2 electrones para poder cumplir con esta ley del octeto. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es un estado de oxidación. Es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto. Es el número de electrones que un átomo tiene disponible, ya sea para aceptar o para ceder, al momento de formar un nuevo elemento, al momento de formar parte de una reacción química. Eso es el número de oxidación. Bueno, aquí en la diapositiva nos han enumerado algunas reglas para que nosotros podamos calcular los números de oxidación de algunos elementos. Entonces nos dice que para una molécula de una sustancia simple, el número de oxidación de este elemento va a ser 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del sodio, cuando se encuentra en estado gaseoso, el oxígeno en estado gaseoso, el nitrógeno, el hidrógeno, en estas moléculas, cuando están así simples, el número de oxidación en este caso va a ser 0, ¿no? Para el hidrógeno, a excepción de los hidruros metálicos, el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1, y cuando está formando este tipo de hidruros metálicos va a ser -1. Recordemos, el sodio tiene estado de oxidación +1, y para que el átomo sea neutro, aquí el hidrógeno actuará con -1. ¿Ya? Para el caso del oxígeno, en el caso del oxígeno, en los óxidos, el oxígeno va a actuar con estado de oxidación -2 y en los peróxidos -1. Entonces, si el calcio tiene estado de oxidación +2, para que la molécula sea neutra, aquí el oxígeno estará actuando con estado de oxidación -2. Entonces tienes acá +2, -2, se iguala, tenemos una molécula neutra y todo bien por ese lado. Pero en los peróxidos, el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Entonces, si el hidrógeno es +1, tenemos aquí +1 del hidrógeno, tenemos 2 moléculas de hidrógeno, tenemos +2, entonces aquí necesariamente el oxígeno tendrá que actuar con estado de oxidación -1 para que nuestra molécula de agua oxigenada sea neutra, ¿no? -1 nos da -2, más el +2 del hidrógeno, tenemos ahí una molécula neutra. ¿Qué más nos dicen en cuanto a los números de oxidación? Para los iones monoatómicos, el estado de oxidación siempre va a coincidir con la carga, como es el caso del calcio +2, el sodio +1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿Sí? y, disculpe, para la transformación de fórmulas de hidróxido, el carbono con el oxígeno con 2-, ¿cuál sería la fórmula? A ver, si tenemos Carbono 2+, oxígeno 2-, ¿cuál sería la fórmula, Inge? a ver, si tenemos monóxido de carbono, el monóxido de carbono sería CO. Entonces, el carbono tendría +2 y el oxígeno -2. Entonces, la fórmula CO, carbono +2, Sí, oxígeno -2, como es anión. una molécula neutra y con eso quedaría así los números de oxidación, ¿no? La fórmula sería CO y el El carbono nombre +2, sería hidróxido de... ahí Sí, el CO, esa nomás era mi consulta. a ver, en el CO, si tenemos el compuesto CO, es monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Ese sería el compuesto, monóxido de carbono, donde el número de oxidación del carbono sería +2 y el número de oxidación del oxígeno sería -2. Miren, por ejemplo, aquí en la Listo. diapositiva está el ejemplo del ácido sulfúrico. Esta es la fórmula del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces nos dice que el oxígeno siempre actúa con -2. Entonces tenemos aquí -2. Por 4 moléculas de oxígeno tenemos -8, ¿cierto? El azufre actúa con +6 y el hidrógeno con +1.
por 2 moléculas de hidrógeno más 2. Entonces tenemos 2 más 6 son 8. Menos 8, de lo que el número de oxidación del oxígeno es menos 2, nos queda 0. Entonces siempre los compuestos inorgánicos, los compuestos químicos que se forman, van a tener estas cargas neutras, ¿no? Siempre van a tener que sumar 0. A excepción de los iones. Si es que nosotros queremos ionizar uno de estos elementos, hacemos que pierda un electrón. Ahí sí la carga ya es positiva o negativa, dependiendo si es un anión o un catión. Pero ya estaríamos sumando un ion ahí, sí. Pero si no, un compuesto orgánico normal, como está aquí en el ejemplo del ácido sulfúrico, siempre la suma de todos sus números de valencia, todos sus números de oxidación, debe ser igual a 0. No sé si haya preguntas hasta ahí, chicos. Ninguna ahí. Listo. Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. Quiero indicarles acá algunos recursos que tenemos en el aula virtual para este tema. Sí se está mirando el aula virtual, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, les voy a pedir que para esta unidad 3 revisen nuevamente la presentación, lo que vimos ahorita. Miren este video de la clasificación de la tabla periódica, lo pueden ver igual, les dejo como tarea. Y tenemos esta tabla periódica online. Vamos a ingresar para que vean aquí cómo está la tabla periódica online. Aquí en esta tabla periódica Listo. tenemos nosotros todos los elementos. Le podemos dar clic en cualquier elemento que nosotros deseemos y nos va a aparecer acá. Tanto su símbolo, nos va a aparecer su número atómico acá arriba, su peso molecular, y esta de acá es la distribución electrónica, ¿no? Miren, tenemos 3 niveles de energía. El magnesio tiene 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo nivel de energía y 2 electrones en el tercer nivel de energía. Entonces, lo que ustedes ven acá, en el lado derecho del cuadrito, es la configuración electrónica nada más. Entonces, tenemos el símbolo, el número atómico, el peso atómico y algo interesante, por ejemplo. Queremos ver todos los elementos que se encuentran en estado sólido a 0 grados centígrados, son todos los que le dan acá negro. En estado líquido, le damos clic, nos van a aparecer los elementos que se encuentran en estado líquido. Lo mismo, los que se encuentran en estado gaseoso o en estado desconocido, ¿no? Vamos a ver igual acá, los alcalinos, alcalinoterros, todos los metales de transición, los lantánidos, actínidos, tenemos acá metales de transición, lo que son semimetales, no metales y gases nobles. Entonces, esta es una herramienta que la tienen aquí online para que puedan ir jugando y puedan ir viendo las propiedades de los diferentes elementos según el grupo y nivel en el que se encuentran distribuidos en la tabla periódica. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Todas las actividades que tenemos al final de lo que es la plataforma de química, hay que resolverlas, ¿sí o no? Sí, Porque ahí acá dice nota 2, nota 3, nota 4. correcto. Tanto la nota 2, la nota 3, la nota 4 la deben resolver. La nota 1 viene a ser una evaluación que estará disponible desde la siguiente semana y el examen final lo mismo. Es una evaluación que estará disponible desde el 26 de noviembre. Igual, como les digo, todo lo que está en las tareas, todo, absolutamente todo, lo van a encontrar en las diapositivas y en las lecturas que se encuentran en cada una de las unidades. Y en el caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, me pueden enviar un WhatsApp al grupo que he creado o directamente para yo poderles guiar en la resolución de los deberes. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Inge, Sí, dime.
La nota 1 es la de todas las unidades o una específica. La nota 1 es una evaluación. La evaluación de la nota 1 va a ser una evaluación que voy a poner acerca de la clase 1 y la clase 2. Allá, listo. Ujú. En la evaluación final, ahí sí va a haber preguntas de todas las unidades. Eso, chicos. No sé si hay más preguntas, no sé si hay más dudas. Si no, nos quedamos ya hasta aquí. Sería hasta aquí por el día de hoy. No, ya está todo claro, licenciado. Todo bien, Inge. Chévere, Sí, Inge, de mi parte todo claro. chévere. Entonces, eso, chicos, les agradezco mucho. Gracias por su presencia. Y estaríamos viéndonos de aquí el día jueves. Listo, Inge. Ok. El día jueves. Eso entonces. Gracias, sí. Ya, Ya ves.